Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual, un canal donde compartimos filosofías del Oriente, budismo, hinduismo, gnosticismo y conocimientos ancestrales que nos ayudan en el despertar espiritual. Si te gustan estos temas o estás investigando sobre estos conocimientos y llegaste a este canal, has llegado al lugar indicado. Quiero invitarte a que puedas ver mi contenido, a que te suscribas a mi canal y puedas compartir mis videos. La mayor parte del contenido son cuentos, historias y reflexiones. También, dentro del canal, contamos con un programa especial que se llama El Mensaje, en donde compartimos pequeñas investigaciones y mis puntos de vista sobre las grandes preguntas que llegamos a tener mientras nos encontramos en la búsqueda de la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Quién es el mal? ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Hay vida después de la muerte? Son preguntas muy comunes en nuestra búsqueda y que me gustaría compartir contigo mi opinión. Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal. Bueno amigos, y ahora sí, haciendo a un lado todos los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema. Y este video es un video cortito en el cual voy a tratar de exponer el capítulo 1 del libro secreto de Juan. Es una pequeña exposición de mi interpretación. Como les he mencionado en varios de los videos, no quiere decir que lo que yo esté exponiendo quiere decir que sea verdad. Es una investigación que yo he realizado y que me gustaría compartir con ustedes. Ahora, como ya se los he mencionado en el video anterior y en otros videos, ¿por qué el libro secreto de Juan? Bueno, porque el libro secreto de Juan contiene información que puede ayudarnos a resolver esas preguntas que nosotros llegamos a tener cuando estamos en ese proceso del despertar espiritual y cuando estamos en ese proceso de investigación, de querer saber qué es lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Y una de las preguntas que siempre llegamos a tener, pues es, ¿cómo es que se origina el sufrimiento? Si bien se nos ha enseñado o se nos ha adoctrinado, que esa sería la palabra correcta, de que precisamente el sufrimiento viene a raíz de que Adán participó del fruto prohibido. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver más afuera que ese adoctrinamiento que se nos ha enseñado, nos damos cuenta que en diferentes partes del mundo el origen del sufrimiento aparece de otra manera. En el adoctrinamiento o en las enseñanzas eclesiásticas normalmente se nos trata de adoctrinar de que Adán, siendo el primer hombre y junto con su mujer Eva, son los culpables o son los responsables de traer el sufrimiento a nuestras vidas. Entonces, tenemos un origen de el sufrimiento que aparentemente es responsabilidad de nosotros mismos. Eso es lo que aparentemente se está enseñando. En nuestra naturaleza está el mal. Pero ¿qué pasaría si supiéramos que existe otra historia completamente diferente? Otra historia en donde se expone que en realidad han sido fuerzas oscuras, han sido fuerzas demoníacas las que han implantado el sufrimiento en el hombre. Que cuando fue ese proceso de la creación, se implantó un germen de error en el hombre con el único objetivo de que pueda ser de utilidad a estas entidades demoníacas. Entonces,
la exposición que tiene el libro secreto de Juan es muy interesante y es de mucha importancia. Ahora, como se los mencioné en el video pasado, les hice la invitación de que cuando leyeran el libro secreto de Juan, traten de ese adoctrinamiento que han tenido por parte de su familia, que han tenido por parte de su organización eclesiástica, por la sociedad. Al momento de estar leyendo el libro secreto de Juan, olviden todas esas enseñanzas, olviden todo eso que les han enseñado. Y en estas pequeñas exposiciones me gustaría poder compartirles, ahora sí que mi punto de vista de esos símbolos, de esas palabras, de ese pequeño significado o esa pequeña exposición o esa gran exposición que trata de dar el libro secreto de Juan. Entonces, vamos a hacer a un lado todo aquello que nos han enseñado y vamos a aprender desde cero. Vamos a tratar de darle un enfoque más actual al vocabulario o a los conceptos que el libro secreto de Juan trata de enseñarnos. Bueno, antes de entrar de lleno, ya con la exposición, me gustaría hacerles la invitación de que aquí mismo en el canal Sabiduría Espiritual estoy subiendo el audiolibro del libro secreto de Juan. Entonces, si son de las personas que les gusta escuchar este tipo de audiolibros, pues quiero invitarlos a que puedan buscarlo dentro de mi canal, en las listas de reproducciones, y ya están ahí acomodaditos. Voy a ir subiendo gradualmente los capítulos y también abajo les voy a dejar el enlace para que puedan descargar el libro si es que ustedes quieren leerlo y hacer su propia investigación. Entonces, ahora sí, ya entrando de lleno con el tema, vamos a iniciar con el capítulo 1 del libro secreto de Juan. Para empezar, nosotros debemos entender o saber cuál Juan es el que está narrando esta experiencia que tiene con el Cristo. Obviamente es Juan el amado. No debemos de confundirlo con Juan el Bautista. Juan el amado es hermano de Santiago, es hijo de Zebedeo, es uno de los apóstoles más allegados a Jesús el Cristo. ¿Cómo podemos reconocer a este Juan? Pues obviamente si nos regresamos en la historia y vamos a esa parte donde el Cristo fue crucificado y se encontraba la madre de Jesús en sus pies, se encontraba con uno de los discípulos, ese era Juan. Y reconocemos o si recordamos esa frase tan famosa de mujer, he ahí a tu hijo, y Juan, he ahí a tu madre. Entonces, es este Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, que tenemos en la Biblia, y también el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. Entonces, ya teniendo ubicado a este Juan, ahora sí vamos a introducirnos en lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan. Ahora, los acontecimientos o los sucesos que se están presentando en el libro fueron después de la muerte del Cristo. Recordemos que después de la muerte del Cristo, muchos de sus apóstoles regresaron a hacer sus cosas cotidianas. Recordemos que los discípulos del Maestro eran gente humilde, eran gente sencilla, que se dedicaba al campo, que se dedicaba a la pesca, que se dedicaba a la construcción y tenía diferentes clases de discípulos. Entonces, regresando nuevamente al contexto, pues obviamente esta experiencia que tiene Juan inicia precisamente después de la muerte de Jesucristo. Ahora, hay algo interesante que está sucediendo en este capítulo, y es que Juan se sentía pesadumbrado por los acontecimientos que habían pasado. Y obviamente no teniendo una luz, no teniendo una guía, no teniendo un camino que seguir, aparentemente
pues obviamente nos está narrando que él regresa al templo para orar, pues obviamente para sentirse refugiado de alguna manera, espiritualmente. Y mientras él se encuentra en el templo, pues obviamente se encuentra con un fariseo. Y hay unas preguntas interesantes que le hace el fariseo y que no debemos de hacerlo a un lado. Estas preguntas que le hace, pues obviamente son muy agresivas. Una de las preguntas es, ¿dónde está tu maestro, a quien has estado siguiendo? Una pregunta muy, pudiéramos decirlo, sarcástica, porque obviamente ellos ya sabían que habían matado al maestro, pero obviamente la pregunta era para confirmarle que él realmente pues no había regresado de entre los muertos. Y luego la otra es, este Nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras y ha cerrado vuestras mentes, os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Continúa con estas frases y pues obviamente son como un gancho al hígado porque Juan había seguido al maestro y ya había escuchado de parte de María que había resucitado, ya había escuchado que se había aparecido a algunos discípulos, pero no todos habían tenido la experiencia como tal. Obviamente la relación de las experiencias vividas con el Maestro resucitado que tenemos en la Biblia, muy probablemente es que hayan sido en diferentes tiempos. Entonces, este encuentro que tiene Juan con ese fariseo y los comentarios que le hace y la pregunta que le hace, pues obviamente es un gancho al hígado para hacerle ver que realmente Jesús no era el Mesías esperado. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que obviamente Jesús realmente no es el Mesías de los judíos. Esto es algo que nosotros debemos de tener bien presente. Incluso en el Antiguo Testamento, ellos recibieron una instrucción de matar o asesinar a personas que les invitaran a adorar a otros dioses, que no fuera el Dios de Israel. Y eso nosotros lo vemos en Deuteronomio, que Moisés recibió de Jehová para instruir al pueblo. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál mal? Pues este soñador de sueños o este profeta o este mensajero que hizo tal señal. Entonces el mandamiento era aniquilar a este tipo de personajes. Ya vemos que cuando es la aparición de Jesús el Cristo, pues obviamente la instrucción era aniquilarlo, era acabar con él. ¿Por qué? Pues porque obviamente el Padre del Cristo o el Padre de Jesús el Cristo o ese Padre eterno, pues era contrario a lo que Jehová anteriormente les había dado por ley, que en este caso pues es la ley de Moisés, los 10 mandamientos y las leyes que dio. Obviamente el Cristo o Jesús el Cristo no es el Mesías de los judíos, no lo es o no lo era, pues por eso acabaron con él.
Mesías. Estudioso de la Torah, descendiente del rey David. Hizo que todo el pueblo de Israel haga teshuvah. Todo el pueblo de Israel. Todos rezando, estudiando Torah, dando shiurim, como yo. Todos, todo el mundo. Todos con amor al Creador, a la Torah. Todos. Todavía no es Mesías. Y va a luchar las guerras del Creador contra todos los enemigos de Israel que quieren aniquilar al pueblo judío. Y va a triunfar. Es Mesías en potencial. Puede ser que es el Mesías, todavía no. ¿Y qué más quieres? Milagros. ¿Milagros? ¿Quieres milagros? Que haga, no sé, ¿no? Sí, milagros. Escuchen. Se hizo todo esto y tuvo éxito y triunfó contra todas las naciones que atacaron a Israel y construyó el tercer templo en su lugar, que estaba un poco ocupado ese lugar por el momento. ¿Y qué hizo? Hizo regresar todos los exilios. Todo el pueblo de Israel. Si hay un judío en Alaska, va a llegar. En Antártica, en no sé dónde. Incluso en Venezuela. Lo va a traer a Israel. Entonces, seguramente que él es el Mesías. Esta es alajá. Agrega en el Ilhot Teshuvah, en las leyes de Teshuvah, dice Maimónides, este rey, él va a ser rey de Israel. Va a tener más sabiduría que el rey Salomón. Y va a ser un profeta tan grande, casi como Moisés. Porque como Moisés no puede ser. La Torah dice que como Moisés no va a haber un profeta. Pero él va a ser lo más cerca que puede ser a Moisés. Y él va a enseñar a todo el pueblo la Torah. Y luego todas las naciones van a llegar y van a pedir a estudiar también Torah. Y también van a pedir acercarse al templo para rezar, para darle sus ofrendas. De todo esto entendemos que tiene que llegar alguien y que tiene que hacer grandes cosas. ¿Por qué tiene que ser un ser humano? Porque en la halajá más adelante nos dice Maimónides que él va a ser el hijo de un padre y una madre biológicos, un padre y una madre, casados, con una ketubá, casados según la halajá judía. Hombres, gente buena y recta. Va a tener padres biológicos. Y él mismo no va a saber que es Mesías hasta que el Creador va a decidir. Recordemos que el Mesías que los judíos aún están esperando no es mitad hombre y mitad celestial. No es tampoco un ser iluminado. Un ser iluminado así como el Buda, como Hermes y como este tipo de personajes que hemos estado hablando ya en otros videos. El Mesías judío es una persona común y corriente, así como nosotros. La única diferencia es que este personaje que se está esperando debe de tener un nivel intelectual pues por encima del promedio. Debe de ser un gran estudioso de la Torá, debe de ser un gran conocedor de los asuntos financieros, de cómo gobernar un pueblo. Entonces, si nos ponemos a estudiar bien cuáles son las características del Mesías judío que ellos están esperando, es obvio que Jesús el Cristo no era el Mesías de los judíos. Ahora, se nos ha doctrinado o se nos ha enseñado que Jesús sí tiene relación con este pueblo de Israel, pero la realidad es que no. Jesús sí es un Mesías, pero no es un Mesías judío, sino es un Mesías esperado por todo el mundo, un verdadero Salvador para poder ayudar a toda la raza humana a elevarse hacia la luz. Entonces, sí es un Mesías para el mundo, pero no es el Mesías de este pueblo elegido. Ahora, si analizamos las enseñanzas del Cristo y las enseñanzas de Moisés,
o la ley de Moisés, pues vemos una gran diferencia. Y la diferencia podemos verla precisamente con el ejemplo que nosotros tenemos de la mujer adúltera, donde se acercan los fariseos con el maestro y llevan a la mujer adúltera porque la encontraron en el acto. Entonces llegan, la presentan y le dicen: en la ley de Moisés se nos ha enseñado que nosotros debemos de apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Obviamente la respuesta ya la sabemos. La respuesta es: quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pareciera un ejemplo sencillo en donde podemos aprender que el maestro pues es compasivo con la mujer adúltera, pero en realidad nos está enseñando algo más profundo, que en este caso el Cristo encarnado en Jesús estaba demostrando que la ley de la luz, la ley de la vida, la ley del Padre, la ley de la creación infinita es preservar la vida de cualquier creación, cuando la ley de Moisés es terminar o acabar con la vida, que es una ley contraria a los principios originales de la vida o del Padre. Entonces, el Cristo siempre estuvo denunciando de alguna manera que la ley de Moisés no es una ley de la luz. Pero obviamente en el libro secreto de Juan vamos a ver más adelante cómo cuando sucede el origen del mal, estos personajes o estas entidades manipulan el conocimiento de la luz y lo mezclan con las tinieblas, precisamente para poder controlar, para poder manipular. Entonces, la ley de Moisés tiene mucha manipulación de tinieblas. Y en cada una de sus enseñanzas, cuando tuvo la oportunidad, pues él los denunció. Vosotros sois hijos del diablo, les hizo mención. Vuestro padre es pues la serpiente. Realmente estaba denunciando a su Dios del Antiguo Testamento. Este punto debe de quedar bien claro de que el fariseo tenía todas las herramientas para poder atacar a Juan y hacerle sentir mal, que él entendiera que realmente el Dios del Antiguo Testamento era el Dios verdadero y que Jesús les había engañado. Obviamente Juan no se siente bien y se aleja del templo. Dice que se va a buscar un lugar solitario. Y mientras él va caminando a buscar ese lugar solitario, él empieza a reflexionar y también tiene unas preguntas. Él se empieza a preguntar a sí mismo: ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? Porque ¿qué nos decía cuando nos dijo: a este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno? Mas no nos dijo qué clase de reino era ese. Entonces, este tipo de preguntas Juan no solamente se las ha hecho. Nosotros podemos identificarnos con Juan cuando nosotros estamos pasando este proceso de la vida y que empezamos a despertar y que existe o que hay mucho sufrimiento en nuestra propia vida. Siempre vienen esas preguntas de, pues, ¿realmente existe Dios? ¿Por qué me está yendo tan mal a mí? ¿Por qué precisamente yo soy el único que es el que está sufriendo o el que está padeciendo o el que está pasando por este tipo de problemas? Siempre llega un momento de reflexión en el que nos hacemos este tipo de preguntas. No son malas, en realidad son normales. A veces nosotros leemos las escrituras, tratamos de ver a los profetas o a los discípulos del maestro, y a veces el adoctrinamiento que se nos da, que tenemos muy elevado a los discípulos del maestro, incluso
considerados como santos o como personas casi casi perfectas, pero en realidad eran seres humanos como nosotros, comunes y corrientes, que también ellos batallaban pues para conseguir un trabajo, que ellos también que tenían problemas familiares, eso es lo que quiero decir, que a lo mejor tenían enfermedades, que a lo mejor también estaban pasando por sufrimientos. Entonces, Juan no era muy diferente de cada uno de nosotros. Por eso, este tipo de reflexión, ¿cómo fue elegido el Salvador? Obviamente esa es una pregunta muy común que nosotros llegamos a tener, o sea, ¿quién era el Cristo? ¿Quién era Jesús? O sea, ¿por qué ese personaje precisamente fue elegido para que viniera en el meridiano de los tiempos y compartiera su mensaje? ¿Y quién era para que hubiera muerto de esa manera? Entonces, en realidad este tipo de preguntas son muy comunes entre nosotros, como les menciono. ¿Qué es lo que sucede mientras él se encuentra en esta reflexión? Tiene una experiencia increíble que a lo mejor muchos de nosotros nos gustaría o tal vez saldríamos corriendo, porque Juan más adelante explica que él siente miedo de esta experiencia que él está teniendo. Y dice en el versículo 9, dice, en el momento en el que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajó, el cielo se iluminó y el mundo tembló. Y en el versículo 10 dice, tuve miedo, y he aquí que vi dentro de la luz a un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiera varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Entonces aquí ya nos empieza a dar una descripción. Dice que toda la creación bajó, el cielo se iluminó y el mundo tembló. Y dice que frente de él se manifestó una luz. Y en esa luz había tres formas, es lo que explica a él. No es que hubiera muchas personas ahí, pero era una sola figura que tenía diferentes formas, cambiaba. Entonces, algo que también vamos a ver aquí en el libro secreto de Juan y lo vamos a ver en la próxima exposición, que es del capítulo 2, 3 y 4, es precisamente acerca de la Trinidad. El concepto que nosotros tenemos de la Trinidad se tomó en un concilio. Ya sabemos un poquito de esto. En el concilio de Nicea, que fue más o menos entre el año 312, 318, 325, no lo recuerdo bien, cuando el emperador Constantino reúne a todos los obispos o a todas las denominaciones cristianas para precisamente aclarar este tipo de puntos y ver qué tradición del cristianismo es el que se iba a quedar para poder controlar a las masas y que se unan a una sola organización y que no hubiera diferentes tradiciones. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de la Trinidad que se nos ha enseñado es precisamente que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personajes completamente diferentes, pero con un solo propósito, con un solo objetivo, que es la redención de toda la humanidad. Pero en el libro secreto de Juan vamos a ver otro concepto de la Trinidad. No es de tal manera en el sentido de que son tres personajes diferentes, sino nos enseña un principio original. Todo lo que existe, todo lo que nosotros llegamos a ver a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, el planeta Tierra, la estrella que nosotros tenemos en nuestro sistema solar, que viene siendo el Sol, estrellas más grandes que el Sol, las galaxias, todas tienen un principio original que está basado en tres elementos y los vamos a ver en la siguiente exposición. Ahorita solamente nos vamos a quedar
con esta pequeña explicación. Y precisamente el Cristo empieza a hablar con Juan. Dice en el versículo 13, dice, estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra, y aparecieron tres formas. Él me dijo, Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces no seas pusilánime. Yo estoy contigo siempre. Yo soy el Padre. Yo soy la Madre. Yo soy el vástago. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido para hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza, para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar estas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Entonces, no se manifiesta como lo hemos estudiado en los libros canónicos como la Biblia, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un pequeño cambio o un gran cambio a observar. Él es el Padre, Él es la Madre y Él es el vástago. Si nosotros recordamos un poquito, lo que se nos ha enseñado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, primero en jerarquía es el Padre y después el Hijo, pero aquí nos está diciendo que primero es el Padre y luego la Madre y luego ahora sí el Hijo. De esa manera organizada. Y obviamente el Cristo se manifiesta en su forma original. Bueno, ya para finalizar este análisis, lo único que quiero decirles es que este punto es muy importante en esta manifestación. Es una manifestación del absoluto en su forma original. Este tipo de experiencia la podemos encontrar en el Bhagavad Gita, capítulo 10 y capítulo 11, que es la visión de la forma universal, creo que se llama así el capítulo. Y Arjuna, cuando está platicando con Krishna, él le pide ver su forma original, no la de un humano. Y antes de hacer la manifestación ante Arjuna, le empieza a explicar que precisamente lo que va a ver no quiere decir que sea esa forma original de Dios, porque Dios está manifestado en todas las cosas. Y le empieza a decir, estoy manifestado, mira y observa a Bhishma, a Drona, a sus primos, empieza a mencionarle cada uno de los nombres que se encontraban de estos personajes en el campo de batalla. Y le explica a Arjuna que él está manifestado en todas las personas. Y el simple hecho de comprender que él se encuentra en toda la creación es lo que trata de darle a entender. Él puede ver a Dios manifestado en todo, en absolutamente todo. Pero la conexión que ellos llegan a tener en esa conversación es tal que también Krishna no puede detener ese deseo que tiene Arjuna y se manifiesta en su forma original. Y hay una descripción en donde dice que ve muchos ojos, ve muchas caras, ve muchos brazos. Obviamente, si nosotros nos regresamos a esa época, el lenguaje o el vocabulario pues obviamente es muy sencillo. Lo que alcanzan a ver es lo que pueden explicar, pero en realidad Krishna lo que está haciendo es revelarle todo el universo completo y decirle que la misma creación es el Padre eterno, es el Padre universal. Entonces, regresando al libro secreto de Juan, pues obviamente cuando él empieza a ver estas formas, el lenguaje de Juan es un poquito más actual, es un poquito más moderno.
a lo que nosotros entendemos o comprendemos. Entonces, es exactamente la misma manifestación. Es exactamente lo mismo. El Cristo se le aparece en su forma original, que es la creación misma, los tres elementos de los que se compone todo el universo o la creación. Ahora no vamos a decir solamente el Padre o el Espíritu Santo o el Cristo, sino son las tres fuerzas creadoras, el principio original. Este análisis lo vamos a hacer en la siguiente exposición y vamos a dejar de tarea que puedan leer el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro secreto de Juan, en donde el Cristo le explica a Juan la composición del verdadero creador del universo, de la verdadera luz infinita. Le va a explicar cuál es el nombre verdadero del Padre y cuál es ese proceso que antes de que existiera la creación se gestó en fuerzas creadoras unificadas que fueron entendiendo ese principio de creación y se manifiesta pues en la creación del universo, en las estrellas, en los planetas, en los sistemas, no sé, ese tipo de fuerzas físicas que hacen que la existencia pueda estar con vida. Ya nada más para finalizar, le hace la invitación el Cristo de que le va a revelar absolutamente todo, de lo que es invisible, que es precisamente lo que les estaba hablando, y lo que es visible cuando inicia la creación. Y dice que tiene que poner atención a lo que le va a decir, y este conocimiento debe de ser compartido a los de la raza inconmovible. Hay una condición de seres humanos que van a ser receptivos a este conocimiento y les pone un nombre característico que es la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Nuevamente quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita. Ya después de que se suscriban, activen la campanita para que les avise, para que les notifique cuando suba un nuevo video. Y si conocen a personas que están interesadas en este tipo de temas, pueden compartir el video. Déjenme un like para que pueda posicionarse en la búsqueda de YouTube y más personas puedan verlo. Y pues esto sería todo, amigos. Namaste. Hasta la próxima.